continuamos acá en Cátedra Médica. Doctor Ángel González Medina, la hipertensión. ¿Cuántos hipertensos hay en la República Dominicana en términos de porcentaje? Es una enfermedad muy frecuente y tenemos algunos datos. Sí. Fíjate, quería decir algo importante. Una cosa también es esa medida que yo he dicho, esas cifras de presión arterial, pero cuando hacemos monitoreo en la casa, ya sea el paciente o ya sea con un monitor, lo que se llama el mapa. Ese es un recurso útil, el mapa, ¿no? Útil y ya aceptado de que se preconice el concepto de controlar presión en el hogar. Y las cifras que tenemos son menos. Por ejemplo, si el paciente, para los norteamericanos, sigue siendo que la presión debe estar por debajo de 130. En los europeos consideran 135 como punto de partida y 85 milímetros de mercurio. Sí. Eso ya para control de la presión. Y también hay variaciones durante el día y variaciones durante la noche. Durante la noche los norteamericanos son más exigentes todavía. La tendencia en la noche es que la presión suba, doctor. Tiende a bajar con el sueño, con el descanso. Sí. 120-70 para los europeos. Y los norteamericanos 110-65. Exacto. Que yo creo que un poquito exagerado. Durante el sueño, ellos entienden que si usted le están tomando la presión con el mapa y está entonces 110-65, es una presión que es aceptable. Normal, exacto. ¿Verdad? Que tuvo el descenso, Eso es lo que normal. Se espera. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes en que presiones muy bajas pueden ser más negativas que positivas. ¿Por qué? La famosa curva en J. Bueno, en los pacientes con infarto que quedaron con una lesión importante o con insuficiencia cardíaca, si tú bajas mucho la presión, ¿se infartan más? Eso puede tener un efecto negativo. Se pueden infartar más. Se puede infartar más si tiene lesiones. Un ACV. Un ACV. Se puede volver a sufrir hay más eventos vasculares. Entonces hay que Doctor, tener cuidado. Entonces el mapa que el descenso no sea brusco. El mapa es un recurso que se debe hacer de forma periódica con el paciente hipertenso. Sí, tiene sus indicaciones. Sí. Las indicaciones, primero, determinar si el paciente realmente es un hipertenso real o es una hipertensión de bata blanca. Es decir, que le sube la presión cuando va a la consulta. Tus impresiones. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. 809-682-9850, la línea nacional de contacto en cabina, y 833-380-0062. Sirve para establecer si el tratamiento que le estamos dando al paciente está funcionando. Ok. Entonces, eso es un buen punto. Claro. Porque a veces tú tienes un paciente que te dice, por ejemplo, ayer yo tenía un paciente que sufrió un ACV y lo vi en consulta. Ya el paciente en muy buenas condiciones. Y él me dice a mí, cuando le pregunto, acá, las presiones, el medicamento usted se lo toma religiosamente. Y siempre estoy controlado. Religiosamente, no. Entonces no estaba controlado. Entonces, ¿qué ahí hay? Bueno, que ahí hay algo que está fallando y probablemente es que las drogas que está usando no están siendo efectivas. Ahí pudiéramos discutir la calidad del medicamento o el tipo de medicamento. O hasta el comportamiento de la presión de él, porque a lo mejor le sube por la noche. Por ejemplo, entonces ahí hay que tener eso en consideración. Entonces el mapa es un aliado. Un aliado, porque además tener presiones altas durante el sueño es un indicativo de que puede haber daño en órganos. ¿Ah, sí? Sí, de que ya hay repercusión en el órgano. Oigan eso. Esa es una opción. Oigan eso. Doctor, ¿usted podría repetir eso, por favor? Cuando los pacientes no tienen el descenso real que debe tener, que es de un 15% del descenso de la presión arterial, no más de un 20%. Si la presión, en vez de tener ese descenso, lo que hace es que se eleva, puede ser un indicador de daño en órganos por la hipertensión. ¿Cómo cuáles órganos, doctor? Riñón, cerebro, la vasculatura, la retina, ¿sí? En los vasos periféricos. Entonces, el mismo corazón puede tener ya hipertrofia o puede tener otras condiciones, por ejemplo, el que hace apnea del sueño. Sí. La presión le sube. ¿No? En un eco, doctor, reporte dice hipertrofia leve. Y es hipertenso, pero está controlado. ¿Qué indicativo tiene la hipertrofia leve como tal? Ya ese paciente para nosotros no es un hipertenso cualquiera. ¿Es un hipertenso? Si es una hipertrofia real, porque también hay que tener cuidado. Sí. A veces se hacen cortes que no son adecuados y te pueden, vamos a llamarle así, hipertrofiar el diagnóstico. Pero si tiene hipertrofia realmente y cambios que tú puedes además ver, cambios dinámicos en la función del corazón, tú
puede decir que ese paciente ya no solamente tiene presión alta, sino que tiene enfermedad cardíaca hipertensiva. Enfermedad cardíaca hipertensiva, o sea que la presión arterial ya dañó su corazón. Ya empezó a dañar. Y que eso va hacia un camino que si tú no lo detienes, termina con un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca con fracción, es decir, con volumen preservado, es decir, que de lo que le llega él saca suficiente, pero tiene trastorno para recibir sangre. Okay. Y eso va deteriorando su calidad de vida y puede tener la misma mortalidad que un paciente que tenga un corazón que ya no tenga fuerza para contraerse. Es decir, eso es lo que ahora los conceptos modernos, que hay que tratar de evitar de que el paciente llegue ahí, y si llega ahí, entonces ¿cómo podemos revertir o evitar que eso progrese o mejorarlo? ¿Cómo nosotros vamos a establecer el control de ese paciente hipertenso, doctor? ¿Con qué iniciamos? Esa sería mi primera pregunta en relación al tratamiento que instalamos en el paciente hipertenso. Bueno, dos cosas importantes. Fíjate, y ahí lo que preguntaba Liz hace un rato, que se quedó la pregunta en el aire. Sí, después que usted establece que un paciente es hipertenso, necesita tratamiento. Y ese tratamiento obviamente puede estar asociado, aparte de que hay que tomar las medidas generales de cambio de estilo de vida. Una de las pautas primeras, sobre todo en cualquier paciente, pero más en el paciente joven, es buscar la causa secundaria de esa hipertensión en el paciente joven. Entonces tú puede tener enfermedad tiroides, enfermedad renal que puede ir desde la litiasis, enfermedad obstructiva, o hasta las piedras pueden provocar esos problemas. Sí, por una obstrucción, sí. Pueden elevar la presión, las afecciones, las infecciones recurrentes del riñón pueden dañarlo y entonces también puede causar hipertensión. Por ejemplo, tumores en la hipófisis, los prolactinomas, que tú debes haber tenido buena experiencia ya en ese sentido, son causas de hipertensión, como hay tumores de las glándulas adrenales, claro, u otras enfermedades de tipo endocrino. Muy, muy importante cuando, con el mapa, antes de entrar a la parte del tratamiento, hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces se abusa. Tú tienes un paciente, que yo lo he visto, con una presión de 160, 170, hasta 180, y le mandan a hacer un mapa. ¿Pero y para qué? ¿Para qué? O sea, si ese es un paciente que tiene prácticamente una crisis hipertensiva. Entonces, tú tienes que saber claramente para qué tú quieres el mapa, porque no es para diagnóstico. Claro. Entonces, tú vas a hacer un mapa y tú dices, bueno, usted se va a hacer mapa, pero se lo va a hacer en 2 semanas, 3 semanas, para ver si el tratamiento que usted estableció está haciendo los ajustes. Sí. Y me lo trae. Entonces, ahí hay una indicación ideal. Entonces, necesita medicación. ¿Con qué iniciamos? Tú sabes que en una época eso se planteó mucho. Es importante que ustedes presten atención, sobre todo los estudiantes de medicina, que muchas veces me dicen que siguen, sobre todo, siguen al profesor Ángel González Medina. Tiene un elenco de estudiantes de medicina. Entonces vamos a ver a los médicos generales, ¿con qué se debe iniciar? Usted encontró un paciente en su consulta hipertenso por encima de 140, 140, 90, por encima de esa cifra ya sabemos que estamos hablando de un hipertenso. Paciente, entonces, ¿con qué se debe iniciar? Y si depende de la cifra que encontramos. Vuelvo a lo mismo antes de. Hay que confirmar esa hipertensión. Sí. Usted hace 3 tomas y cita al paciente si necesita. Bueno, ya tú sabes que no se hace fondo de ojo. Si se hiciera fondo de ojo, tú te das cuenta si el paciente puede ser un hipertenso o no, sobre todo si tiene varios años. ¿Cómo que no se hace fondo de ojo? Bueno, rutinariamente, tú me entendiste. Eso es penoso, pero es una realidad. Exacto. Los neurólogos, cada vez menos. Cada vez menos. En la práctica médica se está y entonces haciendo. hay que insistir en eso porque te da una evidencia muy clara de lo que pudiera estar pasando. En el paciente diabético e hipertenso, cualquiera de los dos, o que lo sea los dos, es sumamente importante. ¿Con qué iniciamos, doctor? Entonces, en una época las guías, sobre todo las norteamericanas, planteaban que a todo el mundo había que darle un diurético. A todo el mundo ponerlo diurético, sí. Pero realmente no es así. Hoy día se considera que hay una línea de que tú puedes usar diferentes fármacos. Tú puedes comenzar con los llamados inhibidores del sistema renina, angiotensina. Tú puedes inhibir con un inhibidor de ECA, cualquiera de esos que se llaman, que terminan en pril, lisinopril, fosinopril, ramipril, trandolapril, enalapril, etcétera, cualquiera. Ahí yo llamo la atención a los médicos. Recuerden, cuando vayan a usar un medicamento, úsenlo adecuadamente. Hay medicamentos que no duran las 24 horas. Tenemos que tener ese conocimiento. Por ejemplo, el enalapril. Me da mucha pena cuando yo veo personas que están tomando una tabletita de enalapril en la mañana.
ese medicamento hay que darlo 2 veces al día. El enalapril. El enalapril, porque no dura las 24 horas. Además de que no reduce tanto la presión arterial, entonces lo estamos dejando libre. Y eso es lo que más se usa en nuestras clínicas de atención primaria. Los ECA. Los ECA. Los IECA. Pero ese tipo de ECA, no los más potentes. Igual que los ARA2, los antagonistas de receptores de angiotensina. Actualmente hay la que se llama la agenda HAR, que debiera estar adoptada por el país porque somos socios. Se considera que muchas veces podemos comenzar con un solo fármaco. Okay. Hay una tendencia cada vez mayor, en Europa, sobre todo en América Latina, si las cifras lo permiten, comenzar con una combinación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes al final van a tomar combinaciones de 2 medicamentos y se preconiza mucho que tú puedes usar combinaciones pequeñas, logrando un efecto de eficacia con una reducción de los efectos secundarios. ¿Y cuáles son las principales combinaciones que se hacen, doctor? Exacto. Entonces se plantea Usted me habló de los IECA, ¿verdad? Exacto, De esos que son los los enalapril, ¿verdad? Los pril, como usted decía, enalapril, lisinopril, captopril. Sí. Se considera que tú debes usar un IECA con un calcio antagonista, en ese caso el mejor de todos, porque no afecta y al mejor protege, se ha demostrado, la amlodipina. La amlodipina con uno de ellos. O la iniciativa de HART es la combinación de un ARA2, o sea, de un antagonista receptor de angiotensina, es decir, los sartán, los sartán, candesartán, telmisartán, exacto, candesartán, y sobre todo los que son un poquito más potentes. Ya los sartán como que ha ido saliendo un poco del deseo terapéutico, porque es el menos potente de los sartán. Sí. La combinación de amlodipina que tú puedes con este ARA2, sobre todo si las cifras, por ejemplo, si tú tienes cifras más allá de 150 sistólicas, eso es lo que yo veo en la práctica. Yo sigo a los pacientes muy temprano. Sí. O sea, yo lo veo a 5 días, 4 días. Para ver qué está pasando con el tratamiento. ¿Qué pasó? Exacto. Y entonces, eso es bien interesante. O sea, claro, nosotros cuando el seguimiento que vas a hacer para ver si está logrando el objetivo que tiene, porque muchas veces los pacientes van, le pones el medicamento y ni siquiera verifica si inició el tratamiento. Si lo citas de nuevo, entonces el paciente evidentemente que va a iniciar. Y lo correcto es, yo recuerdo que yo hacía eso hasta en el hospital, estaba en formación, y después, o sea, yo veía al paciente a los pocos días para ver cómo le fue lo que yo indiqué. Y eso te da una experiencia enorme, porque tú comienzas a evaluar cosas que no están en los libros. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tú revisas sus condiciones. Las condiciones generales del paciente son muy importantes. ¿Qué otras cosas tiene el paciente? Por ejemplo, un paciente que tiene varices, una señora con varices. Las varices son parte del sistema vascular. Pero hay medicamentos que pueden alterarla, pueden exacerbarla, acentuarlas y hasta manchar las piernas, que son precisamente la amlodipina. La amlodipina produce edema. Entonces, hay pacientes, las piernas, las extremidades inferiores. Sí, hay pacientes que a veces no tenemos más remedio que darlo, porque eso es lo que lo controla, porque son buenos antihipertensivos. Entonces tú le dices, bueno, cómprese unas medias elásticas y póngaselas. Y tú logras que el paciente por lo menos no se le hinchen las piernas, no se le sigan hiperpigmentando, y porque tiene que hacer la combinación. Claro, eso es correctísimo. Entonces, esa combinación es la que hasta ahora resulta que es como la mejor combinación inicial. Pero también está la del diurético, porque los diuréticos son buenos antihipertensivos. También, o sea, con los no es que hemos dejado de usarlo. No es tan villano. No es tan villano. No son la primera línea de tratamiento como antes se hay diuréticos que tú pudieras iniciar, por ejemplo, en ese paciente que tiene una presión, por ejemplo, que no pasa de 150, tú puedes iniciar con un ARA2, con un IECA. Y si no lo tolera, porque no tenga tolerancia, tú pudieras usar ciertos tipos de diuréticos que son más efectivos. Por ejemplo, hay uno que es la indapamida, que es muy efectivo. Es caro, pero se puede usar. Pero no es el medicamento que nosotros vamos a enseñarle a la gente, claro, porque generalmente son medicamentos que están casi siempre fuera del alcance de la... Correcto. Eso tú lo usas ya en situaciones muy especiales. Si el paciente es diabético, no comienza con diurético, a menos que tenga edema. Tú puedes darle diuréticos tiacídicos, pero debes tratar de usar la dosis más baja posible. ¿Por qué? Porque esos diuréticos, que son los que más usamos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, disminuyen la sensibilidad a la insulina y te pueden agravar los niveles de glucosa, te aumentan el ácido úrico. O sea, todos tienen algún efecto secundario, pero
Lo que tú tienes que hacer tu arsenal terapéutico, saberlo usar. O sea, dominar los conceptos de qué es lo que lleva a la presión arterial elevada y cómo tú vas a manejar en cada situación. Si tú tienes un paciente coronario que es hipertenso, hay selección para ese. Sí. Si el paciente es negro, raza negra, le va mejor con diurético y calcio antagonista. Si el paciente es un paciente de edad y tiene arteriosclerosis, le va mejor con esos dos también. Y así tú vas buscando la condición. Si el paciente es un paciente renal, bueno, tú vas a tratar de no usar diurético por ningún lado. ¿Cuántos tipos de medicamentos antihipertensivos existen? ¿Cuántas familias? Sí, bueno, mira, están los... Primero habló de los IECA, inhibidores de los PRIL, de la enzima convertidora. De los ARA2 me ha hablado. Los ARA2, sí. Los calcio antagonistas. Exacto. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, que eso, los LOL, esos son los LOL, ¿verdad? Exacto. Metoprolol, Nebivolol, bisoprolol. bisoprolol, exacto. Entonces, obviamente, están los de acción central, están los diuréticos. Los diuréticos, ¿y cuáles son los de acción central? Los de acción central, entonces está la alfa-metildopa, que todavía tiene uso Es una, para en las pacientes embarazadas. Tiene un efecto que funciona muy bien. Y también lo podemos usar en renales crónicos cuando no tenemos... Es un medicamento que se usa en neurología, pero para también, otra, pero tiene una utilidad en las embarazadas. Claro, sí, la hipertensión embarazada. También tenemos la clonidina, que es de acción central, que es muy bueno también para los renales, o en aquellos pacientes que están ya un poquito reverdes. Y tenemos también los bloqueadores de receptores de mineralocorticoides, que son las sustancias que se producen en las glándulas suprarrenales, que en pacientes reverdes se usan, como el paciente rebelde, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un paciente rebelde? Bueno, paciente rebelde o resistente es aquel paciente que tiene 3 o más drogas y no logra controlar su presión arterial. O sea, que tiene 3 pastillas y aún así sigue con la presión alta. Entre las cuales tiene que haber un diurético. Okay. Porque son buenos antihipertensivos. Entonces, tú puedes usar espironolactona en esos pacientes y les va muy bien. O puede ir a otras condiciones que ya son extremas. Tú sabes que ahora existe una herramienta que es de intervencionismo, que es tratar de entrar a la arteria renal y quemar las terminaciones nerviosas, porque se ha demostrado que en la arteriola eferente, si en la arteria que sale del riñón, porque la arteria entra, forma el glomérulo y luego sale. Entonces, en esa arteria hay más terminaciones nerviosas que en cualquier sitio y mandan unas señales increíbles al sistema nervioso. Sí. Entonces, eso se hizo antes. En los años 50 se hacía simpatectomía, 50 y los 60. Le cortaban las ramas nerviosas que iban a los riñones. Ahora se hace de una manera más moderna, entrando un catéter, pero mucho más caro, obviamente. Con un catéter que va... Pero es una pasada. Que es circulante. Eso es una chulería, porque tú entras a las arterias renales, resuelves el problema, te vas y no tienes que hacer los pacientes un acto tan dramático. Tomarían menos medicación, no es la panacea, ayuda en esos pacientes. Y obviamente se está usando y creo que se va a rescatar. Creo que se va a rescatar. Doctor, la presión la puede tratar cualquier médico. Sí. Antes yo veía que solamente la trataban los cardiólogos. Fíjate, en realidad se considera que, sobre todo en nuestro medio, los cardiólogos son los que tienen la materia en las manos, pero los nefrólogos se considera que deben saber mucho de hipertensión, porque es una de las enfermedades que más afecta a los riñones. Y la verdad es que ellos se preocupan en conocer también mucho sobre el manejo de la hipertensión. Y lo hacemos en manejo integral. Eso es lo que hacemos. Los nefrólogos lo que me piden a mí es, mira, tal paciente, yo creo que le estoy sugiriendo esto, vaya donde el doctor, no se preocupe, que yo nos llevamos bien, no hay ninguna dificultad. Y en realidad hacemos los ajustes porque a veces tú no encuentras al paciente controlado, pero cuando van a su oficina, a la del nefrólogo, entonces están con la presión alta. Eso es lo número 1. Número 2, está el otro aspecto, que el médico general, médico generalista, médico familiar, médico de familia, médico internista, debe manejar la presión arterial. ¿Por qué? Porque ellos son los que ven la mayoría de los pacientes de entrada. Sí. La mayoría de los pacientes son ellos, no somos los especialistas. Entonces, y obviamente, no es que no pueda tratarlo si encuentra una situación X, lo trata. Incluso hay guías para cuando el médico de familia, eso en Europa, en Estados Unidos, debe referir a ese paciente al especialista. Pero de antemano puede tratarlo y debiera tratarlo bien. Obviamente no es lo que pasa en la mayoría de los casos, pero
sí está permitido que lo pueda hacer. Doctor, entonces me gustaría que pudiéramos hacer énfasis en el tema del seguimiento al paciente. Usted decía, a mí me gusta ver al paciente lo más rápido posible. Puse el tratamiento a los 5 días, quiero ver al paciente para ver cómo está reaccionando, pero con regularidad. ¿Cada qué tiempo debe ir ese paciente a monitorear cómo va su presión arterial y a monitorear cómo su organismo está reaccionando al tratamiento instaurado? Mira, a pesar de que las guías hablan de eso, la experiencia personal te va diciendo a ti, va marcando. Se considera que un paciente que esté controlado, regularmente controlado, que se haya demostrado que sí, con su monitoreo en la casa, con monitoreo ambulatorio, tú le puedes poner una cita en 3 meses. 3 meses es un buen periodo para volver a la consulta, pero todo va a depender del paciente. Qué tan controlado esté, qué tanta comorbilidad tenga ese paciente, que hay que seguirlo más de cerca. Por ejemplo, tú ves un paciente hoy y ese paciente tiene niveles de colesterol elevados. Bueno, tú le vas a poner un tratamiento, pero ese paciente hay que verlo en 6 semanas. ¿Por qué? Porque tiene que saber también qué ha pasado con los niveles de colesterol y sobre todo, como estamos usando medicamentos, les fue bien, el paciente no tiene efectos secundarios y se considera que a las 6 semanas tú debes hacer un rastreo, una evaluación de ese esquema de tratamiento que tú estableciste. Y si ese es el mismo paciente, pues a los 3 meses o de nuevo, y luego tú puedes verlo ya cada 3 meses si está totalmente controlado y hacer determinaciones de esas cifras cada cierto tiempo. Si tú lo pones más lejos, lo ideal, pienso yo, no está en la guía, lo ideal es que si tú lo vas a ver en 6 meses, a un hipertenso que está controlado, sería bueno que se haga un monitoreo, o por lo menos cada año. Si el paciente sigue bien, se está monitorizando, casi está bien, no hay problema. Pero ese monitoreo de una semana, de tomarse la presión, 2, 3 tomas en la mañana, después de haberse desayunado, tranquilo, que no vaya para ningún lado, sentarse firmemente con los pies apoyados en el piso, la espalda recostada a la silla, sin mover la mano, tomar su presión en posición horizontal el brazo, a nivel de donde está el corazón. Y entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Que ese paciente se toma 3 tomas con diferencia de 2 a 3 minutos y tú puedes descartar la primera y hacer un promedio de las 2 siguientes o hacer un promedio de las 3, sobre todo si están más o menos iguales y controlados. Y lo mismo hacerlo en la tardecita, porque se sabe que hay lo que se llama el ritmo circadiano, que la presión tiende a aumentar más en horas de la mañana, después que usted se levanta, que va a comenzar a hacer sus actividades y ya cuando regresa a la casa. Porque entonces trae la carga de lo que dejó atrás del trabajo, más lo que va a encontrar en su casa. Entonces, aunque ella varía durante todo el día, nunca tenemos una cifra permanente, aunque usted vaya a mi oficina y así mismo la tenía hace 3 meses, pero uno sabe que ella varía. Claro. Usted duerme siesta, la presión baja. Y eso, por eso los españoles todavía se toman su descanso, porque se ha demostrado que la siesta es buena para mantener, para controlar, descender la presión. ¿Cómo es que por eso los españoles se toman su descanso? Se toman su descanso al mediodía. El norteamericano no se lo toma. No, los españoles cierran las tiendas todavía. Sí, señor, al mediodía. Entonces, eso juega un papel muy importante porque hoy mismo estamos tratando de preconizar del seguimiento en el hogar, las dos grandes guías. Pero además, por ejemplo, estoy participando en un trabajo de investigación ahora, que es tratando de instaurar el modelo que ya tienen en otros países, que le ha funcionado para el control de la hipertensión. Porque el mayor control hasta ahora son 67% de los pacientes que están tomando medicamentos, que tienen un verdadero control, donde entra en juego, 67%. donde entra en juego una serie de factores. Entonces, estamos Colombia y nosotros tratando de implementar un seguimiento especial, lo que se llama un nuevo modelo, incorporando a personal no médico. ¿Quién? Enfermeras, técnicos en salud, personas que tengan interés para control del paciente hipertenso. Porque el paciente hipertenso está bien hoy, pero dentro de un mes le sube la presión y no se da cuenta. O no se está tomando la medicación, entonces se necesita. Porque para el control de la presión arterial hay 6 factores que yo digo que son fundamentales. ¿Cuáles? Número 1, accesibilidad a la medicación. Claro. Y no solamente accesibilidad, sino medicación de calidad. De calidad. Número 1. 2, la adherencia del paciente. ¿Sí?
qué tanto el paciente cumple con esa adherencia. Tercero, la conciencia de enfermedad. ¿Tiene conciencia de que el día que no se toma la pastilla, qué puede pasar? El cuarto es evaluar, porque no hay los recursos para adquirir la medicación. Si ya la accesibilidad, porque tú tienes accesibilidad en las clínicas de atención primaria, ve a ver si consigues los medicamentos. Nunca están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tú ves que en las visitas que hace el presidente, cualquier presidente, van a un operativo médico. Pero eso, no hay que hacer operativo médico, usted tiene la estructura para lograr eso. Entonces, creo que van 5 ya, ¿verdad? Bueno, sí. Está el otro, el poder hacer el cambio de estilo de vida. Que usted decía al inicio, es lo más difícil para el paciente. Y a eso se agrega, que yo pongo el sexto, que es el costo de tener una alimentación sana. Claro. Que él cree que está alimentándose sano, pero no es así. Entonces, ahí entra en juego también el Estado, de velar por la seguridad alimentaria. O sea, no solamente que haya alimentos, sino que lo que se consuma sea de una calidad tal. Y claro, cuando hablamos de conciencia de la enfermedad, estamos hablando de educación. Estamos hablando de educación. Entonces, nosotros vamos a educar a los pacientes, les vamos a dar una cartilla. Las enfermeras que van a hacer ese trabajo van a ir a visitarlos, van a contar la pastilla. Y estamos obligando a los pacientes que nos traigan los sobres de la pastilla, la caja entera, con todo y blister. Para verificar. Para verificar que realmente se están tomando la pastilla. No solamente que lleguen y la presión esté bien. No. Porque ese día puede estar bien. Por suerte para ellos. Y eso ocurre cada rato. Porque los pacientes nos dicen, ay, mire que yo no me la tomé hoy ni ayer. Y entonces quieren que tú le quites la pastilla. Ahora, una pregunta al final. Se dieron todos los factores. El paciente tiene 5, 6, 7, 10 años controlado. ¿A partir de cuándo está curado? No. La hipertensión primaria no se cura. Tú puedes controlarla. Incluso todavía no podemos decir en ciencia cierta que la cirugía bariátrica lo haga. Muchos pacientes se normalizan. Es más, ayer vi un paciente que vive fuera, en Estados Unidos, que se hizo la bariátrica, perdió más de 100 libras. Y allá le dijeron que dejara la pastilla, según él, que podía dejar la pastilla porque estaba bien. Claro, el domingo le registraron 180, 120. No estaba tomando la pastilla porque la accesibilidad, allá también se ha puesto difícil la medicación, los seguros, el paciente que no tenga seguro, etcétera. Entonces, es verdad, y yo lo he visto, que los pacientes incluso los pacientes jóvenes les desciende la presión, pero si vuelve otra vez, vuelve para allá. Y si no sigue con la modificación de estilo de vida, pues puede desarrollar hipertensión. Sobre todo aquellos que han subido y bajado varias veces, que hacen el acordeón, que ya entonces la obesidad se convierte en una enfermedad. El tejido adiposo se convierte en un tejido endocrino y comienza a liberar, tejido graso, ¿verdad? A liberar sustancias que son proinflamatorias, procancerígenas, proateroscleróticas. Es decir, y todo eso, aunque tú te hayas operado, todavía puede quedar con una presión que no se normalizó, pero se controló mejor. Claro. Entonces, esos hipertensos primarios o esenciales, 90-95% son los pacientes hipertensos. El 5-10% son los que tienen hipertensión secundaria. Y muchas veces andan por ahí sin ella diagnosticada. Que podemos diagnosticarla, podemos curarlos, algunos de ellos, pero si dejamos que la enfermedad progrese sin diagnosticar esa hipertensión secundaria, ya hay daños que son irreversibles y la hipertensión ya está establecida. Agradecer al doctor Ángel González Medina por traernos, como siempre, programas tan interesantes para que usted aprenda a cuidar de su salud. Doctor, muy agradecidos de que aparte este espacio cada miércoles para compartir con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, antes de irnos, queremos anunciarles que la Sociedad Médico Dental de Nueva York, junto al Hospital Pedro de Marchena, está invitando a la gran jornada humanitaria que realizará en Bonao desde el 6 de marzo hasta el 10 en el Hospital Pedro de Marchena de la misma comunidad. Allí la gente podrá tener acceso a cirugía general, cirugía de nariz y garganta, tanto para niños como para adultos, servicios de oftalmología, tendrán también servicio de odontología, consultas de pediatría, todo un sinnúmero de servicios para que usted pueda
acceder a ellos de manera gratuita. Así que pendientes, por allí estará el doctor Amaury García colaborando como siempre con este personal médico que realiza esta labor social en beneficio de la comunidad de Bonao en esta ocasión. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, así que la cita, recuerden, es 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.